son el único drench que también llegamos a tener ahí en el hospital. ¿Cómo Bueno, sé cuántos milímetros pero son? nosotros tenemos de 19 y 24 de la cardioespiral, Cardioespiral, ¿sí? sí. Pero la sonda espiral o la spiral drain, tenemos de diferentes tamaños, ¿verdad? Tenemos 16, tenemos 18, 20, 24, ¿sí? No la utilizamos nosotros, ¿verdad? Por ya obvias razones, pero sí es importante conocer que en el lugar en el que ustedes no van a estar o nosotros no vamos a estar, existen diferentes ondas que podemos colocar y cuál es el calibre pues, en el que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, prosigue adelante, Oscar. Más o menos dicen que el calibre aproximado es el número del tubo endotraqueal que ese niño debería tener Ok, por 3. Más o menos exactamente. es un calibre que nosotros podemos llegar a calcular. ¿Qué tubo le toca a ese niño? Le toca un 4 por 3, 12. Le ¿Y pongo cómo calculas una el 12. tubo? Pues. ¿Cómo calculo el tubo? Por los kilos de peso del niño. O la fórmula, O la fórmula de edad entre 3 más 3. No, entre 4 más 4, güey. entre 4 más 4, sí. Ujú, Edad entre 4 más 4. El diámetro en French o francés sobre 3 es igual al diámetro en milímetros. Es lo mismo para no confundirnos ahí con eso. Este, mm, hay una publicación en cuanto a los pigtail catheters versus los catéteres grandes o normales. Estos catéteres de 16, 18, el clásico que conocemos, las ondas, contra los catéteres pigtails, que son estos que se ponen por técnica de Seldinger, como por ejemplo la Hemlich, o el único que es el que a la hora de entrar se enrosca como una cola de cochino. Se han hecho estudios en niños y se ha visto que realmente tienen una buena funcionalidad. Los catéteres pequeños, independientemente de que se vaya a drenar, en aire son perfectos para drenaje de aire. Incluso en líquido, cuando el líquido es muy, muy fluido, también funcionan bastante bien. Entonces, lo que nos recomiendan es que en derrames pleurales tempranos sí pudiera estar indicado el uso de catéteres pequeños, sobre todo en niños, para evitar traumas o daños más grandes, siendo que los catéteres de diámetro pequeño, los pigtails, tienen una buena eficacia. ¿Qué tipos de tubos encontramos? Hace muchos años, o los tubos que se utilizaban de antaño son los tubos aquellos hechos de látex, los que nos tocó a algunos conocer en nuestros internados y que todavía se hacen y que para los americanos son historia, que son las famosas estas ondas de Nelaton, que solamente tienen un orificio en la punta y son hechos de látex. Esos son los primeros o de las primeras que se llegaron a utilizar por ahí de los años 60. La primera vez que se colocaron sellos pues son desde la época de Hipócrates y los ponía con tubos metálicos. Ya una vez que se empezaron a utilizar por ahí de los 1900, 1910 hacia acá, empezaron con látex, se han utilizado de PVC y actualmente los mejores que tenemos son los de silicón, que son justamente los que utilizamos en el hospital. El cardioespiral es de silicón, pero los de PVC son los que tenemos aquí en la imagen de arriba y son bastante buenos, son un poquito más rígidos, son los que utilizan generalmente en adultos, también en niños, claro, pero son un poquito más rígidos. Generalmente tienen una línea radiopaca, cosa que no tienen las ondas de Nelaton. Aquí está la imagen de nuestra sonda que utilizamos comúnmente, que es de silicona, es bastante flexible, no causa dolor, no causa inflamación, cosa que sí hacen, por ejemplo, las de látex. Las de látex tenían menos orificios, causan mayor inflamación pleural. Pacientes que tienen alergia al látex, pues genera problema y aparte tiene una mala visualización en la radiografía. ¿Cuántas radiografías que tienen sondas Nelaton y a veces ni siquiera identificas si está codada, si está bien puesta, si a qué lugar está puesta? Entonces, lo mejor ahorita son las sondas de PVC y las de silicón, puesto que tienen menores efectos secundarios adversos. Es otra publicación en la que también hablan los cirujanos de transicionar los tubos suaves por los tubos duros, que llaman ellos, puesto que se pensaba que aquellos tubos más duros tenían un traje, no se colapsaban, porque no se tapaban. Sin embargo, a la hora de hacer estudios y comparar entre tubos flexibles de silicón contra tubos de PVC, se dan cuenta que realmente no hay diferencia y en el caso de neumotórax, derrames, tienen una buena eficacia hasta del 100%.
En donde habrá una poquita diferencia es en el caso de los derrames paraneumónicos o empiemas, pero eso realmente nosotros incluso poniendo sondas cardioespiral hemos visto que si ya se pasó el tiempo, si ya tenemos un estado pasó, ya ni siquiera Claro. lo pueden quitar. Pero son bastante efectivos. En cuanto a la técnica de colocación, va a depender del paciente en el cual nos Claro. estamos enfrentando. En mi caso, pues, si tiene tórax puro, la técnica y es agudo, se puede hacer incluso solamente con una aguja de aspiración en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda o derecha, depende del lado en el que esté el neumotórax. Bueno, eso es importante, pero ahí estás hablando de colocar un De agudo. minisello. Sí, Entonces, el objetivo de colocar el minisello es transformar un neumotórax a tensión en un neumotórax cierto. simple, pero no es para colocación ahí de drenaje. No, de hecho ahí solamente se pondría una aguja como tal de Ajá. emergencia, una aguja para liberar el neumotórax Ujú. y que el paciente no fallezca, porque estamos en una situación de segundos. Sería la única indicación de tenerlo ahí. Normalmente se prefiere que los catéteres o las sondas se coloquen entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Hay quien dice que va desde el tercero hasta el quinto espacio intercostal en la línea media axilar. Una referencia rápida, igual cuando es una emergencia, por debajo de la tetilla en los hombres, por debajo del borde mamario en las mujeres. Ahí tocamos el espacio intercostal, nos vamos a la línea, puede ser línea axilar anterior o línea axilar media, y en esa parte vamos a colocar nuestra sonda. En aquellos que son guiados por ultrasonido, nos podemos ir a la parte más baja del tórax para colocarla. Cuando estamos ante un neumotórax, vamos a preferir colocar la sonda hacia arriba. Una vez que entra la sonda, apuntarla hacia la parte superior. En el caso de derrames pleurales o todo aquello que lleve líquido, tratamos de meter nuestra sonda hacia abajo, todo con el fin de mejorar esto del vaciamiento. Hay dos técnicas, la técnica estándar y la técnica de Seldinger. La técnica estándar es la que normalmente hemos realizado y es en la que consiste en la preparación de la piel. Hacemos una limpieza, colocamos anestesia local con lidocaína, más o menos de 4 a 7 miligramos por kilo. Hacemos una incisión con el bisturí, disecamos con unas pinzas de Kelly's y generalmente tenemos que irnos un espacio intercostal hacia arriba para que a la hora que saquemos nuestra sonda se haga un sello y no quedemos aparte o no quedemos de frente como lo es la imagen de abajo, como la sonda entra hacia el espacio de arriba. Siempre tenemos que hacer una disección con el dedo, esto con el fin de romper bridas o algo que esté ahí obstruyendo que no permite el drenaje adecuado. Una vez que entramos con la Kelly, disecamos con nuestro dedo, lo tomamos con unas pinzas de tipo Rochester, la sonda, y la metemos a la pleura con fuerza. Bueno, pues estamos hablando de Rochester para adultos, nosotros utilizamos para Kelly. adultos, sí, no, en niños siempre metemos con Kelly. Con En adultos sería Un con espadazo en el tórax, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, incluso en niños a veces ni siquiera nos permite meternos bien al espacio de arriba porque está muy pequeño su tórax, apenas nos tenemos casi siempre meter en el mismo espacio en el que incidimos. Pero bueno, esa sería la técnica estándar, la técnica que normalmente conocemos. Y la otra sería la técnica de Seldinger, que es la técnica que utilizamos cuando aplicamos, por ejemplo, el Heimlich, que es a través de la guía ya tenemos nuestra sonda. Y no es más que lo mismo, preparamos nuestra piel, hacemos una pequeña incisión después de colocar anestesia, introducimos la jeringa, de preferencia igual, tratando de saltarnos un espacio intercostal. Una vez que metemos nuestra guía, dejamos nuestra sonda y sacamos la guía. De esa manera queda colocado en el espacio pleural y podemos drenar aire o drenar líquido según sea el caso. Siempre después de que coloquemos una sonda hay que realizar una radiografía de tórax y anclar el tubo con sutura con la técnica que conocemos todos o la famosa jareta que hacemos. ¿Cuáles son los sistemas de drenaje que utilizamos? Hay dos tipos, los sistemas de drenaje pasivo y activo. Los sistemas de drenaje pasivo, pues es la válvula de Heimlich y es porque solamente tienen una sola salida, son portátiles, son fáciles de utilizar. Y en el caso de la válvula de Heimlich se prefiere que sea únicamente para neumotórax, no así para líquido. En el caso de los líquidos, tenemos los sellos de agua de 1 o 2 botellas, que era el sello de agua que de primera instancia se conoció, es que estamos viendo en la imagen, que no es más que conectar la sonda que ya conectamos, que ya colocamos
a un frasco sellado, el cual está insertado a -2 centímetros de agua. Esto con el fin de sellar o realizar un sello pleural o de evitar el colapso de la pleura y con el fin también de drenar ahí mismo el contenido. El problema de estos botes es que si el contenido pleural es muy alto, se va llenando el bote de agua y el sello queda muy arriba y eso tampoco, o eso más bien impide la salida de más aire o de más líquido porque el sello se vuelve muy alto. Recordemos que las pleuras tienen una presión subatmosférica que va de los -2 a los -8 centímetros de agua, de acuerdo a si estamos en inspiración o expiración, y es por eso que el sello va colocado a -2 o a 2 centímetros de agua, que sería lo que lo sumergiríamos. Y el sistema de 2 botellas, pues no es más que lo mismo, un sistema en el cual ya tenemos nuestro sello pleural y en la primer frasco tenemos un recolector, un frasco recolector en el cual cae todos los No, residuos. el primer frasco es el sello de agua, güey. Cuando tenemos el sistema de 2 botes es el sello de agua y Y la la succión. regulador de presión. Ah, bueno, Fíjate mucho sí, en la imagen. perdón, Ujú, es cierto. De hecho, ahí está la imagen en el cual el primero es el mismo frasco que teníamos ahorita sí, de sello de agua y bote recolector, y el otro, el de la succión, que no es ujú. más que igual una columna de agua que más o menos va marcada a los 20 centímetros de agua, de 15 a 20 centímetros de agua. Es un bote cerrado, pero que tiene una línea conectada a la atmósfera, de tal manera que la succión, de acuerdo a lo que yo lo tenga, no importa los grados que yo tenga de succión o la fuerza que yo tenga de succión, no va a ser mayor a los 20 centímetros de agua que yo le estoy colocando. Precisamente para eso pongo mi seguridad. Y si yo me paso de succión, lo único que va a hacer es que va a burbujear ese sello, porque va a estar tomando aire de la atmósfera para compensar esa succión extra, por así decirlo, que yo tengo. Y al final de cuentas solamente le va a dar los 20 centímetros o 15 centímetros de agua que yo le estoy marcando de succión. Los sistemas de drenaje pasivo, pues es el sello de 3 frascos, que es el que decía ahorita, el Activo, primer frasco, perdón, activo. activo, perdón, el sistema de drenaje activo es el sello de 3 frascos en el cual nuestro primer frasco es el frasco recolector donde va a caer todo el líquido, o sangre o pus o lo que tengamos, y el segundo frasco es el sello propiamente dicho y el tercer frasco es el frasco de la succión, Es el regulador de presión. o el regulador de presión, exactamente, de presión de distribución. Otros son sistemas digitales, que es de lo nuevo que se utilizan, que son medidores automáticos y reguladores de succión automáticos o digitales. Ahorita todavía no los vemos en México, pero es un sistema de drenaje activo moderno, portátil y que se puede llevar a cualquier lado. Aquí a la derecha tenemos el Pleurevac o también el Redax que normalmente utilizamos y no es más que los mismos 3 frascos en un solo dispositivo. Nuestra cámara recolectora, nuestro sello de agua propiamente y el regulador de presión. Hay unas líneas que tienen que se ven aquí, que van del 1 hasta el 7, que tienen todos los sellos de agua. Y estas líneas son para indicar la fuga de aire. Una vez que tenemos una fuga de aire, se ve el burbujeo y de acuerdo al grado que tengamos de fuga, se van a ir llenando o se va a ir rellenando estas líneas, de tal manera que va desde el 1, que es la fuga menos grave, hasta el 7, que es una fuga de alto grado. ¿Alguna duda hasta aquí con el sello? No. No. Todos bien. Bueno, una vez que ya tenemos conectada nuestra sonda y nuestro sello, hay que evaluar o darle seguimiento a nuestro paciente para evaluar los gastos de ese líquido y evaluar las fugas de aire y ver cuándo es cuando podamos retirar nuestra sonda. Lo primero que hacemos es esa evaluación de la fuga de aire y es lo que les comentaba ahorita. La evaluamos de acuerdo al grado de burbujeo que tenga el sello. Normalmente un sello no debe burbujear y si lo hace tenemos que ver de qué manera burbujea, si burbujea de manera en el estado inspiratorio o expiratorio o de manera continua y si va del 1 al 7. Con eso más o menos nos vamos a dar una idea cuál sería la causa. Por ejemplo, si es respiratorio forzado y solo se da con tos o con valsalva, pues realmente no tendríamos un problema, sería una ruptura alveolar mínima o sería parte del neumotórax
que queda ahí leve. Si es en el caso de lugar respiratorio y no está forzado simplemente solamente al expirar, hay fístulas alveolares pequeñas y lo que comúnmente vemos pues es lo continuo, que es cuando tenemos una fístula broncopulmonar verdadera, que independientemente de lo que el paciente está haciendo, hay un burbujeo continuo y de acuerdo si va del 1 al 7, pues lo vamos a graduar. Una vez que colocamos nuestra drenaje, Bueno, pues tenemos que dar hay, el hay que tomar en cuenta otra cosa ahí. La fuga de aire puede ser intratorácica y extratorácica, o más bien sí, extra por el paciente. me faltó mencionar eso. Para saber si la fuga de aire es intratorácica o extratorácica, es la única ocasión en la que vamos a pinzar nuestra sonda, que eso nunca se hace. La vamos a pinzar justamente en esta parte de aquí, que es la salida del tórax. ¿Para qué? Porque si yo pinzo mi sonda en esta parte de aquí y sigo teniendo fuga, eso significa que a través de esta sonda que está extratorácica hay alguna parte que está entrando aire, algún piquete con una aguja. En ocasiones se conectan estas partes de aquí con esta cinta adhesiva o algo que no debe estar haciendo y tiene una entrada de aire. Entonces, si yo pinzo mi sonda y sigue fugando, entonces el problema está en esta manguera. Hay que cambiarla o corregirla o dejarla de tal manera que no haya ninguna fuga. Si yo, a pesar de pinzar este, perdón, una vez que yo despince mi sonda y sigo teniendo fuga, pues la fuga entonces es intratorácica. Eso quiere decir que tengo una fístula broncopulmonar o una fístula de determinado flujo. Pero la manera de saberlo es pinzando la sonda. Es la única razón por la cual vamos a pinzar la sonda, para ver si la fuga es extratorácica o intratorácica. Pero se cambia, ¿Cómo podemos saber que la sonda está permeable? ¿Cómo podemos saber? Pues porque hay una oscilación en el flujo, en el sello de agua, porque oscilaría levemente. Ese sería oscila? Oscila por los cambios de presión que hay en la pleura al inspirar y al expirar. Eso genera cambios de presión y genera una oscilación leve en el sello de agua. Quiere decir que si no hay movimiento de marea, ¿sí? No hay movimiento de sube y baja, quiere decir que no hay una permeabilidad. Entonces, esa presión no se está transmitiendo. Por lo tanto, está obstruida. Entonces, al momento que tenemos fijo el nivel de la columna, eso traduce a obstrucción. ¿Y qué hacemos cuando está obstruida? Pues una de las cosas que podemos hacer es lo que normalmente exprimir la sonda. Pinzamos o agarramos la sonda de la salida del tórax y con nuestra otra mano tratamos de exprimir la sonda de la parte exterior. Y otra que podemos hacer es dar solución fisiológica estéril con el fin de destapar esos tapones que pueden llegar a estar en la sonda. Otra. Movilizarla. Jalarla, ojo, la sonda nunca se puede meter, nada más se saca. Por eso es muy importante que cuando coloquemos una sonda, se debe estar lo suficientemente adentro para que nosotros la podamos ir sacando. Es como un que le ponen los cirujanos, hombre, se me fue el nombre, Penrose. Es como un Penrose, se le va sacando y se va movilizando. Nunca lo puedes meter. ¿Sí? Acuérdense que también los orificios también se pueden colapsar por el contacto con las paredes del tórax o el pulmón, que pueden colapsar o obstruir los orificios sin necesariamente indicar que está obstruida o tapada, simplemente está colapsada. Al momento que la movilizas, vuelves a caer nuevamente en el espacio pleural y vuelve a drenar nuevamente. Entonces, esa es otra opción que pueden hacer cuando en caso de que la sonda esté obstruida. Muy bien. Bien. Una vez que colocamos nuestra sonda, hay que ver qué es lo que, o cuál fue el fin por el que lo hicimos. En el caso de los hemotórax traumáticos, si llegamos a tener una salida de sangre de 20 mililitros por kilo o 3 mililitros por kilo por hora, es indicación de toracotomía de urgencia. Una de las cosas importantes que hay que revisar en el seguimiento es el edema pulmonar por reexpansión. No es algo que comúnmente suceda, pero es una entidad que sucede generalmente en los neumotórax que tienen mucho tiempo, y mucho tiempo entiéndase por 3 días, 5 días de neumotórax. Yo pongo una sonda, dreno ese neumotórax, expando mi pulmón y muy seguramente va a generar edema pulmonar por reexpansión.
¿Qué características tiene este edema? Pues que es unilateral y que sucede generalmente después de la colocación de una sonda en casos de neumotórax de larga evolución. Puede también ser en el caso de derrames pleurales de larga evolución. ¿Y qué hacemos para evitarlo? Tratar de disminuir el gasto o la salida de aire o de líquido a 20 mililitros por kilo. Esto es, voy pinzando la sonda en fracciones de hora en hora para que vaya insuflándose el pulmón de manera lenta y no tengamos problema de edema pulmonar. Al final de cuentas, el edema pulmonar se resuelve solo, pero pudiéramos llegar a utilizar diuréticos y oxígeno y el paciente puede llegar a caer en hipoxemia y todo lo subsecuente a una hipoxemia severa. Si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, no sé, 5 días con el colapso, con una atelectasia pasiva por un derrame pleural completo, le ponemos la sonda y le evacuamos, no sé, del contenido 3 litros en el transcurso de 20 minutos. La descompresión rápida en un pulmón que estaba totalmente colapsado genera edema. Entonces, eso va a causar cortocircuitos y hipoxemia. ¿Qué le haces a ese paciente? Yo le pongo oxígeno y le puedo utilizar diurético. El tratamiento de este paciente es volver a colapsar el pulmón. ¿Cómo? Abre la sonda, la dejas comunicada al aire ambiente para que produzca neumotórax. Entonces tendrías un neumotórax simple porque estaría comunicado al medio ambiente, ¿no? La presión Eso colapsaría nuevamente el pulmón y luego ahora sí, una vez que ya está colapsado, lo empiezas a succionar, o le pones la válvula de Hembley, o le empiezas a dejar el puro sello de agua sin succión para que lentamente se vaya reabsorbiendo. Recuerden que el edema por expansión puede causar desplazamiento de estructuras intestinales y favorecer pues falla cardíaca. Por eso el colapso en este tipo de pacientes es raro, pero cuando es agudo, se presenta de forma súbita, pues el tratamiento es volver a colapsar el pulmón. Y la única forma que puedes volver a colapsar el pulmón es meterle aire. No es inyectar aire, simplemente dejas abierta la sonda para que exista una comunicación directa entre la cavidad pleural y el medio ambiente. Y es un neumotórax simple, ¿verdad? Ok. Bien. Para la extracción, pues existen criterios y va a depender de acuerdo si es neumotórax o derrame pleural, generalmente son los mismos. Y los criterios para extracción de la sonda es que tengamos una expansión pulmonar completa, obviamente que hayamos corregido el problema por el cual colocamos nuestra sonda. ¿Qué pasó? Marce se volvió a conectar. Sí. Ahorita le decimos que nada más que le quita el micrófono. Bueno, que se haya solucionado el problema por el cual la colocamos, que hay una expansión pulmonar completa y que no tengamos fugas de aire. Con esos 3 criterios podemos retirar nuestra sonda. En el caso de los derrames, igual, solamente que se sugiere que vigilemos la producción de líquido, que sea menor de 2 mililitros por día. Esta cantidad de líquido no está bien estandarizada, realmente es algo que los americanos sugieren, pero no hay una cantidad de líquido exacta que ya se hayan puesto de acuerdo y digan cuál sería. En adultos sí, y son 200 mililitros al día. Pero en niños se traduce o se traslapa a 2 cuando es debajo de 100 mililitros en 24 horas, sí, es una indicación de retirar la sonda siempre y cuando la causa que produjo el neumotórax sea resuelta y que las características del líquido no sean ni purulenta, ni hemorrágica, ni nada de eso. En los niños, la producción normal de líquido pleural se va de 0.01 hasta 0.3 litros por hora. Es decir, que siempre va a estar gastando líquido. Entonces es imposible que no gaste nada, ¿no? Por lo tanto, se define o se retira en los niños cuando el gasto es en promedio entre 0.3 a 0.7, 0.8 mililitros por kilo por hora. Y de ahí tú puedes valorar, retirar la sonda. Pero siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y las características del líquido hayan mejorado, ¿no? Entonces, esos serían los criterios para el retiro de la sonda de drenaje pleural. Camote. Aquí, afuera de la casa. Y esta es una publicación que salió en el 2001 en el Journal of Trauma, en el cual dicen, la remoción del tubo pleural se quita al final de la inspiración o al final de la expiración. Realmente se han dado cuenta que no hay diferencia entre quitar el tubo de una o de otra manera. El que va a ser neumotórax lo va a hacer
independientemente de la manera que lo quitemos. Entonces, ya está bien descrito, no hay problema a la hora de retirar la sonda si está inspirando o expirando, se puede quitar sin ningún problema. Las complicaciones Y que antes de eso, Oscar, cuando tú tienes un paciente con una sonda pleural, que quieres valorar que si tiene un derrame, por ejemplo, ¿no? Y tienes una sonda ahí y quieres que el paciente saque más agua en ese momento, no sé, para destapar, para valorar las características, para ver si tiene líquido o no. ¿Qué le pides que haga el paciente? ¿Que inspire profundamente o que exhale profundamente? Para que saque agua, para que saque líquido. Que exhale. Que inspire. ¿Por qué que inspire? Porque Pues para que empuje la presión, no sé qué sea lo más. que pasa es que cuando el paciente inspira profundamente, el diafragma se contrae. La Sí, presión negativa cae, ¿no? Estamos hablando que la presión de la pleura cae. Teóricamente jalaría aire, pero el pulmón se expande. Ajá. Entonces, es el pulmón, al momento que se expande, es el que avienta el líquido hacia afuera. Entonces, se pide que inspire y aguante, haga una inspiración profunda y lo empuje. Y eso hace que salga, ¿sí? Por eso los pacientes cuando están llorando, habitualmente, no sé si se fijan que cuando lloran sacan más agua. Sí. Por movimiento de inspiración y expiración que pujan, ¿verdad? Que lloran y hace el pujido y luego, sí, entonces y sacan este líquido. Entonces, para sacar agua en ese momento que quieres valorar, es inspiración profunda. Y para retirar la sonda, pues es obvio que ninguna de dos es igual, ¿verdad? Porque en los niños, en los recién nacidos o en los niños chiquitos, no le decimos inspira profundamente, ¿no? O exhale, ¿no? Se la agarramos en el momento en que cae, ¿no? Y pues la incidencia de complicaciones siempre es la misma, ¿no? O sea, realmente, pues igual, ¿no? Exactamente, sí. Desde el 2001 ya habían visto eso. Complicaciones, pues son muchas las complicaciones, realmente todas las complicaciones que se imaginen son las que le pueden ocasionar al paciente durante el procedimiento, después del procedimiento. Generalmente las complicaciones tienen una incidencia del 1 al 6%, son bajas, y la principal complicación es la malposición de la sonda, que la lleguemos a poner intraparenquimatosa, intracesural o subcutánea, y esto va debido a la fuerza con la que se coloca la sonda. Es por eso que ya se han estado retirando, o intraabdominal, se están retirando del mercado las sondas esas que traían como una aguja muy grande, que eran por Seldinger, y por encima iba la sonda, que era como un tubo así cholo, en la cual se metían hasta el mediastino o hasta el abdomen, y por eso la principal complicación era la malposición, como se ve en esta imagen que se la dejaron a mi compañera ahí en la aorta, la sonda. Entonces, esa sería la principal. La infección del 1 al 3%, lesiona órganos como el pulmón, el mediastino, los grandes vasos, y el edema pulmonar por respiración del 0 al 1% dentro de las complicaciones más comunes. Conclusiones de la plática. La colocación del tubo de toracostomía se realiza para drenar acumulaciones anormales de aire o líquido y también como medio para instilar agentes en el caso de las pleurodesis. La elección del dispositivo, incluido su tamaño, forma y sitio, va a depender del tamaño del paciente, la indicación y la naturaleza del líquido a drenar. Los sistemas de control de succión seca y húmeda y de drenaje cerrado son efectivos para drenar el aire y el líquido pleural. Después de colocar el tubo de toracotomía, es muy raro o muy difícil que haya muerte. La complicación más común de la colocación del tubo de toracostomía es la mala posición del tubo. Y el edema pulmonar por respiración es una complicación potencialmente mortal. Generalmente se debe a la rápida expansión del neumotórax grande. También puede ser por grandes volúmenes de líquido pleural drenados. Y para minimizar el riesgo hay que limitar el drenaje inicial de aire o de líquido. En aquellos casos que lleven más de 3 días, también ya se hicieron estudios para determinar cuáles son los pacientes que hacen edema pulmonar por respiración, y aquellos que duran más de 3 días, es el punto de corte, son los que más posibilidades tienen de hacerlo. Aquellos que tienen más de 5 días tienen más posibilidades, se van hasta el 70-80% de posibilidades de tenerlo con 5 días. Con 3 días andan por ahí del 40%, y menos de 3 días es difícil que haya edema por expansión. Entonces, tener muy en cuenta esas características. ¿Dudas, preguntas?